Estamos en vivo de nuevo. Estamos. ¿Puedo empezar? Bueno, mi gente, hubo una interrupción debido a la conexión con internet. Así que con el mismo amor comenzamos de nuevo. Le pedimos disculpas. Así que arranca, Manuel. Sí, voy a comenzar de nuevo porque, ¿verdad? Tuvimos que eliminar el post anterior. Pero perdóname, déjame presentar cuál es la tertulia. ¿Verdad? Está bien. La tertulia número 74, las tertulias del puente, el tema es la persecución judicial lawfare en Puerto Rico como una modalidad de persecución política. Y para desarrollar un tema tan importante que nos está afectando a nivel mundial y en específico en Puerto Rico, en nuestro día a día, en nuestra poco margen de democracia que tenemos, cada vez más reducida, contamos con el licenciado Manuela Rodríguez Banch, que es abogado sindicalista y activista por la justicia social y los derechos humanos. Ya Manuel había comenzado su disertación, así que le pedimos que nos disculpe y empezamos de nuevo porque nos interesa la participación en vivo de las tertuliantes y los tertuliantes. Muchas gracias. Cómo no, con mucho gusto, Salvador. Voy a repetir lo que dije ahorita. Me parece, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de hablar en este espacio. Son 7 años que llevan las tertulias del puente, que se han tenido que convertir en tertulias virtuales, ¿verdad? Que comenzaron, de hecho, en el puente en Trujillo Alto. Y para mí es un gusto estar, ¿verdad? Compartiendo con ustedes en este espacio. El tema de esta noche es sobre, es el lawfare, ¿verdad? O la guerra jurídica, la persecución, una modalidad de persecución política en el caso nuestro, pero una estrategia de guerra no convencional, de guerra híbrida a nivel mundial. Y la palabra, ¿verdad? Lawfare viene precisamente del law, de derecho, y de warfare, que es guerra, ¿verdad? Es la guerra jurídica, precisamente de donde surge esta palabra. Y hablábamos ahorita de lo que era, nos repetimos, la guerra híbrida, porque es que se utiliza ese concepto y cuándo es que se origina. Y decíamos que su origen se puede trazar al periodo posterior a la restauración del capitalismo en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y por qué ese cambio? Pues durante la vigencia de la URSS existió lo que se conocía, ¿verdad?, como la Guerra Fría. Y se utilizaba la amenaza del comunismo como una justificación para la intervención en otros países, para guerras y para justificar golpes de Estado. Y ese fue el caso de los golpes de Estado que se vivieron durante la década del 70 y del 80 del siglo pasado en nuestra región. No fueron golpes de Estado necesariamente contra proyectos revolucionarios como aquellos de los bolcheviques, ¿verdad? Bastaba con que fuera un gobierno que mínimamente tuviera reivindicaciones que pusieran en peligro las ganancias de las empresas que operaban en esos países para que sufriera la bota de hierro del imperialismo de Estados Unidos en ese entonces. Una vez se restaura el capitalismo en la Unión Soviética y ciertos sectores decretan el fin de la historia, pues era difícil justificar la intervención militar, los golpes de Estado militares, porque no había, ¿verdad?, ese enemigo tan temido por el imperialismo norteamericano. Y decía que en ese periodo posterior se desarrollan guerras terribles también en distintos sectores, y la primera utilización del poder judicial, de los aparatos judiciales contra adversarios en aquel entonces militares, tuvo un origen hasta cierto punto noble, ¿verdad? Fue el procesamiento
de crímenes de guerra, ¿verdad? Fue la etapa, digamos, posterior a la Guerra Fría, en la que se comienzan a utilizar las herramientas jurídicas, las agencias administrativas, en este caso fueron organismos internacionales, para procesar crímenes de guerra. Ya la modalidad de distintas formas de contrainsurgencia o de intervención estatal no tenían la justificación, como dije, de la amenaza del comunismo, y comienza entonces en el periodo del auge de la etapa neoliberal, del desarrollo del capitalismo a finales del siglo pasado y principios de este siglo, a utilizarse sistemáticamente formas de entorpecer los avances de gobierno, algunos de los cuales tenían una retórica contraria al orden establecido, aunque realmente no fueran una amenaza contra esos grandes intereses, ¿verdad? No importaba, de la misma manera que se utilizaron los golpes fuertes, los golpes de Estado militares, se comienza a utilizar esta modalidad que se conocen hoy día como golpes blandos, ¿verdad? Son los golpes de Estado, que son golpes blandos. Y mencioné que uno de los primeros ejemplos de la utilización de estas tácticas fue López Obrador, quien hoy preside México, ¿verdad? En el 2004, luego de un auge y de ganar apoyo popular, comienza a establecerse procesos judiciales, procesos criminales contra López Obrador en México. Posteriormente se dieron otros golpes blandos. Uno de los más importantes fue el golpe en Honduras en el año 2009 contra el gobierno de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya era un político de centro derecha. Mencionamos también el golpe en Venezuela, pero regreso a la hora, pero quería hablar del golpe de Zelaya o contra Zelaya. En ese caso se utilizó los espacios formales, el parlamentarismo y distintas disposiciones constitucionales contra Zelaya por el hecho de haber Zelaya impulsado la posibilidad de una nueva constitución, de una convención constituyente. Se utilizaron distintos métodos, se desplaza a Zelaya, de hecho se le secuestra y se envía a Costa Rica. Ese es uno de los golpes blandos. Pero antes de ese golpe blando, utilizando precisamente el lawfare, hubo un esfuerzo en el año 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez, ¿verdad? Se dio un intento de golpe de Estado, bueno, un golpe que duró algunos días, que luego fue rescatado por las movilizaciones populares, pero en aquel momento, antes de utilizar las estructuras jurídicas, utilizaron lo que Humberto Eco ha llamado como la máquina de fango. Y ustedes recordarán, ¿verdad? Los mayores, que en aquel momento se comenzó una campaña bien intensa a través de los medios de comunicación, de cadenas televisivas, podemos llamarles multinacionales, aunque de origen en Estados Unidos, denunciando dos asuntos con los cuales también nosotros estamos de acuerdo en denunciar, ¿verdad? Decía, uno es la corrupción, ¿verdad? Nosotros nadie va a favorecer la corrupción, y por otro lado la impunidad. Pero de la forma en que se articuló ese golpe blando en Venezuela en el año 2002 fue precisamente por la Compañía Nacional de Petróleos en Venezuela, PDVSA, ¿verdad? La compañía PDVSA, aunque era una compañía estatal, había estado dirigida por personas que utilizaban lo que se llama también la puerta giratoria, que es que vienen de la empresa privada, pasan al gobierno para aprobar medidas o hacer gestiones en favor de la empresa privada, y luego regresan a la empresa privada. Y las denuncias que se hicieron previo a ese golpe era precisamente que había unos problemas de corrupción serios en PDVSA, que los había, y que había cierta impunidad. Y eso también lo había. El detalle está en cómo vinculan ese asunto con el cual se estaba trabajando con la participación democrática en aquel momento de los trabajadores de PDVSA y otros sectores, cómo se responsabiliza al gobierno de Hugo Chávez, al proceso bolivariano de aquel momento,
y se utiliza como excusa mediática para dar el golpe. Como dije, ese golpe fue revertido por la movilización popular que estaba defendiendo las conquistas, aunque modestas, que había tenido hasta ese momento el proceso bolivariano, y esa ofensiva de máquina de fango por sí sola fue inefectiva porque se perdieron legitimidad, ¿verdad? Esas campañas. Fue muy fácil poder vincular los intereses que habían y la manera, ¿verdad? Desmentir básicamente lo que estaban repitiendo. Luego de esa iniciativa es que comienza entonces a combinarse esa máquina de fango con la ofensiva de la guerra jurídica, de la guerra judicial. Mencioné el caso de Zelaya en el año 2009 en Honduras, que se justificó diciendo que él estaba proponiendo enmendar la Constitución para extender su término. Y fíjense que mencioné ahorita, no estamos hablando de un revolucionario que venía a expropiar, era Manuel Zelaya, que era un político respetable de centro derecha que llegó a la presidencia, de hecho, con el apoyo de esos sectores. Sin embargo, con la corriente de nuevas constituciones que habían arrancado precisamente con la constitución de la Quinta República en Venezuela, eso fue suficiente como para que los sectores, ¿verdad? Los sectores dominantes en Honduras y en los Estados Unidos vieran ese cambio en la actitud de Zelaya hacia el gobierno y la apertura a los sectores populares como una amenaza a sus intereses, y fue suficiente como para que lo secuestraran y lo llevaran a Costa Rica. En el año 2012, yo creo que hay otro ejemplo también que es muy poco conocido en nuestra región, con un gobierno que llegó a dirigir Paraguay, aunque por un periodo muy corto de tiempo, precisamente en una alianza, que fue el gobierno de Fernando Lugo, ¿verdad? El gobierno de Fernando Lugo, de igual manera, apoyado por movilizaciones populares en una convergencia amplia en la que participaban distintos sectores de la sociedad tradicionalmente excluidos, convocan o proponen convocar a una convención constituyente. Y de igual manera se utilizó el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, y le dieron un golpe blando a Fernando Lugo en Paraguay. Ha habido otros ejemplos, ¿verdad? En la región está el caso de Evo Morales, está el caso de Rafael Correa en Ecuador, pero quizás el más dramático fue y sigue siendo el caso de Brasil. Yo creo que el caso de Brasil hay que mirarlo con mucho cuidado. En Brasil comienza el proceso, se dan dos procesos. En el 2016 comienza un proceso que se llamaba la Operación Lava Jato, que es lavar a presión, lavar a máquina de presión en portugués, y comienzan a imputarse actos de corrupción nuevamente, de igual manera denunciando la impunidad, en aquel caso, porque alegaban que a Lula le había regalado una constructora un apartamento de $600,000. Un apartamento que posteriormente fue demostrado al que nunca había ido, en el que nunca estuvo a nombre suyo, ¿verdad? Pero poco importa en el uso del lawfare, la verdad. Yo creo que es importante plantearlo, ¿verdad? Que independientemente de cuál sea la realidad, de cuáles sean los hechos, una vez arranca la máquina de fango y comienza el lawfare, eso es secundario y queda la mancha contra quienes estén ahí. Dilma Rousseff también se le dio un golpe blando en Brasil, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, en un periodo bien corto de tiempo, de la misma manera, utilizando alegaciones de la Operación Lava Jato que resultaron también ser falsas. En el caso de Lula es mucho más grave porque a Lula lo hayan culpable y va convicto. Estuvo 580 días privado de libertad hasta que eventualmente es exonerado, y la razón por la cual procesan a Lula es para que no pudiera ser candidato a la presidencia del Brasil en el año 2018. Y lo lograron. Fíjense que a pesar de que luego fue exonerado, el objetivo de quienes utilizan estos mecanismos, que era inhabilitarlo por el periodo de tiempo que decidieran, fue exitoso. Y no solo fue exitoso en evitar que corriera Lula, tuvo unas repercusiones terribles en Brasil, abriendo el camino para la elección de Bolsonaro, que no tengo que, ¿verdad?, abundar demasiado aquí sobre lo terrible que ha sido el régimen de Bolsonaro en Brasil.
Sin embargo, luego de todo ese proceso, el Lula es electo presidente de Brasil, hoy día es presidente de Brasil, ¿verdad? Porque, como veremos, a pesar de que estos son mecanismos terribles, mecanismos que están al servicio de unos sectores, al final la voluntad popular puede sobreponerse a estos esfuerzos, ¿verdad? Yo creo que el caso de Brasil, por eso mencionaba que es un caso emblemático en el que no solo se acusó, se halló culpable, se privó de libertad, se revierte todo esto y aún así prevalece y es hoy el presidente de Brasil. En términos, hay distintos ejemplos, ¿verdad? Pero estos son los casos más amplios. ¿Qué ha ocurrido previo a la utilización del lawfare y por qué se dice o decimos, ¿verdad?, que esto es parte de una ofensiva del imperialismo norteamericano? Pues hay estudios que señalan que previo a la utilización del lawfare se modificaron los sistemas judiciales penales de nuestra región a través de la Organización para la Cooperación de Estados Unidos, USAID. USAID comenzó una iniciativa que todavía existe bajo el pretexto de modernizar los sistemas judiciales y los sistemas penales de América Latina, promoviendo unos cambios. Yo creo que el cambio más importante, el cambio más dramático, que en Puerto Rico lo conocemos de primera mano, fue cambiar de un sistema civilista basado en la ley escrita a un sistema que incorporaba precedentes judiciales. En Puerto Rico nosotros tenemos la tradición civilista, la tradición de la ley escrita, pero por nuestra condición colonial también tenemos el modelo del common law inglés, del derecho común de los Estados Unidos, en el que el derecho se va construyendo también, además de los cuerpos escritos, por precedentes judiciales, ¿verdad? Eso es un fenómeno nuevo. De igual manera, los juicios orales en toda nuestra región, esos cambios se vienen dando a la par, más o menos, ¿verdad?, finales de la década del 90, principios de este siglo, a la par que se van utilizando estos recursos contra opositores políticos. Siempre son contra opositores políticos para lograr mantener la hegemonía. Y en la medida que haya una amenaza, como dije ahorita, no tiene que ser un gobierno bolchevique el que vaya a tomar el poder en uno de estos países, basta con que amenace los intereses, las ganancias o lo que sea de los sectores que representa el imperialismo norteamericano para que toda esta máquina de lawfare, máquina de fango, se lance contra los dirigentes que ellos identifiquen. Y esto, yo creo que hay varios elementos que el lawfare nos permite a nosotros identificar sobre las limitaciones que tiene el modelo de democracia liberal que nosotros conocemos, ¿verdad? El modelo de democracia liberal que nosotros conocemos, que tiene muchas libertades y derechos que nosotros apreciamos y que queremos profundizar, tiene también una estructura que se proyecta de una manera, pero que este tipo de acción nos permite ver cuál es la verdadera razones que tienen. Por ejemplo, un valor importantísimo de las democracias liberales de Estados Unidos, en Puerto Rico, es la alegada separación de poderes, ¿verdad? Hay una separación absoluta entre tres poderes, entre el poder ejecutivo, entre el poder judicial y entre el poder legislativo. Y hay supuestamente pesos y contrapesos, ¿verdad?, en ese sistema. El lawfare, la utilización de las herramientas jurídicas para perseguir adversarios políticos, nos permiten ver que no hay tal separación de poderes, ¿verdad? Que hay en muchas ocasiones una conjugación de congresistas, legisladores, diputados, ¿verdad?, por un lado, utilizando las cámaras legislativas, mientras a la misma vez se utiliza el Ejecutivo a través de fiscalías, la policía, ¿verdad?, la policía judicial, y los tribunales para agredir, para descarrilar adversarias y adversarios políticos. Y eso, ¿verdad?, nos ayuda un poco a identificar cuál es la ideología que está, ¿verdad?, detrás del derecho en esta sociedad. La realidad es que de la forma en que está estructurado el derecho, oculta la explotación que hay en las relaciones de producción en este sistema, ¿verdad? Está hecho para que se haga de esa manera. Y como digo ahorita, poder estudiar, poder analizar estos fenómenos como el lawfare nos permiten a nosotros identificar
cómo se disimula el carácter explotador que hay, ¿verdad? Aunque hay ciertos límites materiales que ahora mencionaré, pero cómo es que está hecho este sistema y que al final del día, en los asuntos que tienen que ver con las injusticias que se generan en este sistema, se utilizan sin importarle a nadie, ¿verdad? Que ni la verdad, ni los hechos, ni todo lo demás. Hay ciertas limitaciones materiales a lo que decía ahorita, ¿verdad? Porque producto precisamente de los procesos de lucha se conquistan derechos y no pueden obviarse, ¿verdad? En la medida que hay movilizaciones, en la medida que la gente está alerta, que los países, que los pueblos están luchando por sus derechos, tiene que haber concesiones materiales, tiene que haber protecciones, porque si no, sería ingobernable, ¿verdad? Cada uno de esos países. Así que esto permite exhibir esas contradicciones. Y entonces, yo creo que también debemos aprovechar para reflexionar sobre el concepto mismo del lawfare, ¿verdad? Nosotros lo estamos utilizando porque hay autores y autoras que lo utilizan y que lo han identificado con algo que para nosotros hoy es palpable, pero tenemos que cuestionarnos, ¿verdad? Siempre mirar críticamente todo, incluso todos los conceptos, si verdaderamente el concepto de lawfare describe lo que nosotros estamos enfrentando. Y lo lanzo ahí como una pregunta para que la vayamos pensando nosotros, si eventualmente si el lawfare como concepto nos va a ayudar a nosotros a explicar lo que estamos enfrentando. Yo le he puesto el apellido doméstico para describir, y voy con esto aterrizando a Puerto Rico, ¿verdad? Después de presentar el panorama general. Bueno, antes de ir a Puerto Rico, mencioné la región nuestra porque es la región sobre la cual ejerce mayor influencia el imperialismo de Estados Unidos, porque es la más cercana a nosotros y porque es donde se han experimentado tanto los golpes duros, los golpes de Estado duros, la imposición de dictaduras militares, como el desarrollo de los golpes blandos más recientes. Pero la utilización del lawfare no se limita a nuestra región. Yo creo que hay un caso importantísimo que también debemos estudiar con cuidado, y es el caso de Podemos y de Unidas Podemos en España, cuyos líderes han enfrentado más de 15 acusaciones sobre diversos temas. Han salido absueltos en la mayoría de ellos, pero la mancha que sobre ellos cayó y el impacto que tuvo sobre el avance que llevaban estos proyectos es innegable, ¿verdad? Hay que mirarlos con cuidado, hay que evaluarlo cómo se están utilizando, pero ahora tenemos la capacidad de identificarlo cuando nos vayan ¿verdad? Cuando comienzan a utilizarse. Yo le puse el apellido doméstico porque si bien los ejemplos que mencioné ahorita son ejemplos más amplios, ¿verdad? Desde el punto de vista de la geopolítica, son ejemplos en los que USA tuvo una participación importante, son ejemplos en donde las empresas multinacionales que tenían inversiones en distintos países, ¿verdad? Brasil, en Venezuela, incluso en México, en el Paraguay, en Bolivia. En Puerto Rico se utiliza este modelo, pero no necesariamente articulado de la misma perspectiva, ¿verdad? La condición colonial nuestra tampoco hay que explicarla demasiado, nos limita nuestro ámbito de acción. Pero el lawfare no deja de existir aquí, o por lo menos lo que hemos identificado como lawfare hasta ahora, y la llamamos lawfare doméstico. Y quería ir hablar en Puerto Rico. Nosotros conocemos de primera mano lo que es la persecución política, precisamente por esa relación colonial y por las luchas y las resistencias que se dan a esa relación colonial en Puerto Rico. Y tenía esa persecución política unas formas de actuar terribles, ¿verdad? Mucha gente fue privada de libertad con fabricación de casos, hubo carpetas de subversivos, hubo toda una ofensiva que era muy terrible, pero no de la manera en que se está utilizando ahora. Voy a hablar específicamente de tres, voy a hacer énfasis en uno de los casos, pero hay tres casos en los que se está utilizando la vía judicial y los procedimientos administrativos contra personas en Puerto Rico que han estado luchando desde distintos espacios. Recientemente el compañero Elauce Colón es un joven ambientalista que está luchando en defensa de los recursos naturales en Arecibo, en el barrio Islote. Fue procesado criminalmente por abrir un acceso a un recurso natural que es nuestro, que fue ilegalmente cerrado por los desarrolladores de un proyecto allí. Ese joven está enfrentando
la máquina del Estado por estas luchas. También conocemos recientemente los casos que se llevaron contra jóvenes estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, compañeros y compañeras, que interrumpieron una reunión para demandar que se protegiera, para exigir que se protegiera la Universidad de Puerto Rico, para protestar las políticas de ajuste de la Junta de Control Fiscal, y tuvieron que enfrentar un proceso también terrible que tenía como consecuencia, si no prevalecían, la privación de su libertad. Otra modalidad que no necesariamente cae bajo el lawfare, pero es la utilización de los recursos judiciales por los sectores poderosos, por los sectores dominantes en la sociedad, es el caso de la compañera Yamira Colón, que es legisladora municipal en el municipio de Dorado, que ha enfrentado una demanda de difamación por unas familias poderosas, simplemente por ella haber denunciado la verdad, ¿verdad? Entonces eso es otra manera que se utiliza, que no necesariamente es el lawfare, porque no es el Estado quien lo inicia, pero es la utilización de los vehículos legales, ¿verdad? Asuntos que parecen ser legales para detener, para disuadir el activismo. Y por último, menciono el caso de la compañera Mariana Nogales, que también es una voz importante en defensa de las distintas luchas que hay en este país. Se ha convertido en portavoz de todas esas luchas en la Cámara de Representantes y hemos visto que ha enfrentado una ofensiva terrible, en este caso de la oficina del panel del fiscal especial independiente, que aunque puede haber tenido un origen válido cuando se crea esa oficina a final de la década de los 80, la realidad es que no es otra cosa que una herramienta política que se utiliza para perseguir adversarios y adversarias. Hay un elemento que es interesante, ¿verdad? Sobre todo este proceso, que nos permite también, como decía ahorita, identificar los intereses que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Hay una interpretación de que el derecho es el derecho y las estructuras judiciales y todo esto son instrumentos, ¿verdad? El Estado es un instrumento que está a favor de las clases dominantes en la sociedad, ¿verdad? Y el planteamiento general es que se utilizan medidas iguales para personas y para situaciones distintas, ¿verdad? Y esa aplicación igual para personas que están en posiciones distintas revela ese carácter de clase. Sin embargo, el lawfare, pues es al revés. Fíjate que el lawfare utiliza medidas distintas contra personas que están situadas igualmente. Y el caso de Mariana es un caso que nos permite identificar eso, ¿verdad? En el caso de Mariana, para comenzar, ¿verdad? Sobre cuál es la génesis de todo esto, desde el punto de vista formal, ella deja de marcar en un encasillado de un informe que tienen que llenar los legisladores y las legisladoras, y tenía que enmendar su informe. 38 legisladoras y legisladores enmendaron su informe. A Mariana no le permitieron enmendar su informe y la están procesando criminalmente, ¿verdad? Entonces, eso es la utilización desigual o medidas distintas para personas que están situadas en estos casos. Lo lanzo, ¿verdad? Como igual críticamente para que lo incorporemos a nuestra reflexión. Voy a entrar ahora y con esto voy redondeando, que me he extendido demasiado, en elementos que yo creo que son importantes destacar o en hechos que es importante recordar cuando analizamos el caso que se ha presentado contra Mariana Nogales. O sea, Mariana Nogales entró a la legislatura con la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, para sorpresa de mucha gente, ¿verdad? Con una primera vuelta electoral, con un resultado electoral extraordinario. Mariana recibió un apoyo enorme del electorado, recibió muchísimos votos. Y desde que llegó a la legislatura, comenzó a llevar desde ese espacio las mismas luchas en las que había estado participando, ¿verdad? Desde siempre. Y ustedes recordarán que una de las primeras
objeciones que Mariana esbozó públicamente fue contra el nombramiento de Omar Marrero a la Secretaría de Estado, porque se planteaba que Omar Marrero, que sigue siendo servil a la Junta de Control Fiscal, iba a provocar que la Junta de Control Fiscal se instalara en el Departamento de Estado. Dicho y hecho. Eso se confirmó. Ustedes también recordarán que en ese periodo se estaba dando una lucha por la construcción, que resultó ser ilegal, como se denunciaba, de una piscina en el condominio Sol y Playa en Rincón. Mariana estuvo activamente junto a otros, ¿verdad?, líderes de distintos movimientos en esas luchas, estuvo activamente en esas luchas. Esa lucha fue generando cada vez más apoyo. Y la policía intervino, como suele intervenir en las manifestaciones, ¿verdad?, que nosotros conocemos, y hubo uso excesivo de fuerza en esas manifestaciones. Mariana las denunció. Y ahí es que comienza, diría yo, la ofensiva más fuerte de los sectores que están ensañados contra Mariana. La primera respuesta fue de Gregorio Matías, ¿verdad? Todo el mundo conoce a Gregorio Matías, que es un policía que es senador, que se destaca por ser un violador de los derechos civiles de la gente, que ha utilizado armas de fuego contra personas desarmadas, ¿verdad? Toda una joya que hay ahí en el Senado de Puerto Rico. Él comienza a denunciar falsamente a Mariana Nogales, divulgando un video en el que se escuchaba un audio, en el que, ¿verdad?, alguien hacía una expresión como déjalos que se caigan, que se, ¿verdad?, lo que fuera, contra la policía. Gregorio Matías puso que todavía está, un post en Facebook diciendo que quien hacía las expresiones ayer era Mariana Nogales, pero no solo diciendo que quien hacía las expresiones que estaban ayer era Nogales. Él dijo además que Mariana estaba incitando a la violencia contra la policía, y eso fue falso. Eso no era cierto. Pero desde que lo plantea Gregorio Matías hasta que finalmente se difunde que es falso, estuvo la noticia un mes en todos los medios de comunicación rodando con el video de Gregorio Matías de que Mariana estaba incitando a la violencia contra la policía. Y ahí arranca parte de la máquina de fango. Mariana Nogales le presenta una querella a Gregorio Matías en el Senado por haber hecho esa divulgación falsa. Querella que sabemos que se archivó, porque sabemos cómo que se funcionan las cosas. Luego de toda esa línea, surge entonces otra denuncia, el 14 de septiembre del 2021. Esto es en el 2021, comenzando el cuatrienio. La segunda denuncia que se hace es que Mariana era propietaria de un inmueble en Palmas del Mar que estaba dentro de la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Eso lo divulga un periodista en Noti1 en una entrevista que le hace a Mariana. Evidentemente le habían pasado esa información que también resultó ser falsa. Entonces, ante esas denuncias, Mariana, que había presentado su informe y que dicho sea de paso, la Comisión de Ética, perdón, la Oficina de Ética Gubernamental había remitido a la Cámara porque era un informe en el que no había habido ningún problema. Ella divulga el contenido de su informe para corroborar que no tenía ningún inmueble en la zona marítimo terrestre. Y se percata que no había marcado el encasillado, ¿verdad?, que había marcado mal el encasillado que preguntaba si había sido pertenecido a juntas gubernamentales o si había participado de alguna corporación con o sin fines de lucro. Mariana se da cuenta de que había marcado mal, que puso que no aplicaba y tenía que divulgarlo. Las tres corporaciones en las que participaba Mariana es Ocean Villas, una empresa de su madre, la Coalición contra la Pena de Muerte y la Brigada Legal Solidaria, ¿verdad?, dos sin fines de lucro. Y había otra que tenía que ver con la lucha contra la pena de muerte también en el Caribe. Mariana intentó enmendar su informe como todos los demás legisladores. Primero, de la Oficina de Ética Gubernamental, le dicen que le iban a habilitar la plataforma porque esto se hace electrónico para que lo enmendara, pero luego le dicen que ya habían remitido su informe a la Comisión de Ética de la Cámara y que no podía enmendarlo. Luego de esa
¿verdad? Eso es el 14 de septiembre, 15 de septiembre. 14 se genera toda la controversia de que ella es propietaria de inmuebles en la zona marítimo terrestre. Se le dice que es hipócrita porque está luchando en Rincón, pero tiene casas acá, ¿verdad? Todo lo que ustedes recordarán. Luego, el 16 de septiembre, Tomás Rivera Schatz le envía un referido al Departamento de Justicia que es una instrucción directa al secretario de Justicia y una invitación a una expedición de pesca. Le dice al secretario de Justicia, investigue si por Mariana Nogales haber marcado mal este encasillado se ha cometido algún delito. Tengo que decir que justo cuando Mariana se da cuenta que hizo mal esto y que no le pudieron, que marcó mal el encasillado y que no le permitieron enmendar su informe, ella misma se refirió a la Comisión de Ética de la Cámara para intentar enmendar su informe y divulgó públicamente su informe y todo el contenido de la información que pidieron. Pero ahí comienza esto. Tomás Rivera Schatz hace un referido el 16 de septiembre del 2021 al secretario de Justicia diciendo que investiguen si se cometió algún delito con lo que habían expresado. En ese mismo momento, el senador Gregorio Matías hace otro referido al Departamento de Justicia y al Departamento de Recursos Naturales porque Mariana Nogales tenía supuestamente propiedades dentro de la zona marítimo terrestre. Esa es la génesis del caso, de los casos contra Mariana Nogales. Es una evidente expedición de pesca, es la utilización de los recursos gubernamentales del Departamento de Justicia, del fiscal especial independiente, para perseguir a una adversaria política que evidentemente representa una amenaza contra los intereses que representa el PNP en este caso, pero el bipartidismo, porque no ha actuado distinto. Ya llevo un rato largo hablando, Salvador, no sé si será bueno ahora ir redondeando. Bueno, sí, pero si tiene algo más que añadir antes de abrirlo a la conversación, a la tertulia, bienvenido. Con gusto. Yo, como dijo Salvador al principio, soy abogado de profesión y conocemos de primera mano las limitaciones que hay, ¿verdad?, en el sistema judicial. No estoy diciendo ¿verdad?, que todo el mundo actúa de esta manera, pero ciertamente hay un elemento político dentro de todo este proceso. A nosotros nos parece, ¿verdad?, que lo que se ha hecho contra Mariana Nogales es una injusticia, que no se hizo contra nadie más. Se está haciendo una expedición de pesca, se buscó, se delinearon los delitos y luego se justificó la investigación para acusarla. Y es lo que estamos viendo en este momento. Es una utilización indebida de los recursos legales para perseguir políticamente a una adversaria política que representa una amenaza y que su proyecto representa una amenaza. Yo no tengo ninguna esperanza, ¿verdad?, cuando de casos políticos se trata en los tribunales ni en las instituciones. Sin embargo, es tan absurdo, ¿verdad?, y tan burdo lo que han hecho que yo me he convencido que el objetivo del FEI es obtener una determinación de causa probable para arresto que es muy sencilla de obtener y que lo demás no le importa. No le importa la verdad, no le importan los hechos, sabe que lo ha hecho mal, pero con esa determinación de causa van a tener su objetivo. ¿Por qué? Porque como dije ahorita, esto no es una acción exclusiva del PNP. El presidente de la Cámara de Representantes, Tatito Hernández, ha dicho que si a Mariana Nogales se le encuentra causa, va a iniciar una querella ética en su contra en la Cámara de Representantes. Así que mi exhortación es a seguir analizando lo que ocurre en nuestro entorno, reconocer cuando son iniciativas de este tipo y apoyar, ¿verdad?, a toda la gente que está luchando, ¿verdad? En este caso es Mariana, pero hay mucha otra gente que está luchando, que lucha y contra quienes también se dirigen los cañones del lawfare y de la máquina de fango. Yo tengo ¿verdad?, la esperanza de que la gente sabe y hemos visto por el apoyo que se ha expresado contra Mariana, que aquí lo que hay es una persecución política, están construyendo casos de evasión contributiva y de perjurio porque llenó el documento mal. Y todo esto, la oportunidad de demostrarlo está ahí. Como les dije, no tengo ninguna esperanza en casos políticos
con los distintos, ¿verdad? Con los foros que hay, porque responden precisamente a los intereses que están amenazados en este momento con proyectos como el que impulsa, ¿verdad? Como el que participa Mariana Nogales, que es el Movimiento Victoria Ciudadana. Y ahora sí. Pues muchas gracias, Manuel. La información que has traído de verdad ha sido bien esclarecedora, muy pedagógica y nos da a nosotros muchas herramientas para tener un marco de referencia teórico y de referencia de lo que se está dando para entender y atar cabo, porque siempre el sistema y los medios del sistema tratan de que nos aproximemos a la realidad que estamos viviendo de manera fragmentada y tratan de imposibilitar de que no podamos juntar todo eso y entender con mucha claridad cómo todas esas movidas desde el poder, desde la asimetría del poder, desde la impunidad del poder, es para preservar los intereses económicos y políticos de unas minorías, ¿verdad? Nacionales e internacionales. Y le preguntaría entonces a Cristín que le dé paso, saludos Cristín, le dé paso a los comentarios y preguntas que tengan los tertuliantes. No, por ahora no han surgido preguntas, pero sí comentarios. El primer comentario que observé era de JRC Pontón, que decía, sería interesante investigar los jueces en Puerto Rico que se están ya prestando para el operativo de la trampa judicial contra Mariana, Lause, Colón y los activistas sociales por las diversas luchas en las defensas de nuestro patrimonio. Ese fue el primer comentario. Antes del comentario que pueda hacer Manuel, que quiero presentar a Cristín Quiñones. Cristín es la nueva compañera de las tertulias del puente. Bienvenida Cristín, y ella es abogada, bien comprometida con el país, una mujer joven, inteligente, que va a estar a cargo de la publicidad, de la transmisión mensual de las tertulias y del contenido de la página Tertulias del Puente que tenemos en Facebook. Muchas gracias, Cristín, y bienvenida. Y libre para estar, siéntete en la libertad de hacer comentarios sobre el tema o los temas de las tertulias siempre. Gracias a ti, Salvador, por la invitación. Lo hago con mucho gusto. No sé si tienes alguna reacción al comentario del compañero JR Pontón para pasar al próximo comentario. Mira, pues hay una publicación independiente, podríamos llamarlo un medio independiente que se llama Marea Ecológica, que publicó una investigación que hizo sobre el juez que tiene la impugnación, no es el caso contra Mariana, pero el juez que tiene la impugnación que presentaron ayer el PIB y Victoria Ciudadana. Sobre la jueza que va a presidir la vista de determinación de causa, no se ha hecho esa investigación, tampoco en el caso de Lause ni de Yamira. Pero independientemente del aspecto individual, ¿verdad? De cada persona que va a adjudicar estas controversias, yo creo que lo importante es ver cómo se manifiestan las presiones, ¿verdad? De distintos lugares. Cómo la figura, por ejemplo, de Tomás Rivera Schatz, que sabemos que lo que infunde es terror precisamente porque es capaz de lanzar una embestida de lawfare contra esta, y infunde terror principalmente entre sus correligionarios. Es donde yo, ¿verdad?, miraría cómo es que se van a manifestar esas presiones, que lo hace sin ningún pudor, lo hace en todas sus intervenciones públicas, ¿verdad?, de una manera u otra. Pero yo no singularizaría la cosa entre a qué juez le tocó o le dejó de tocar. Esto es un asunto que es mucho más complejo y que no responde necesariamente al interés individual de cada una de esas personas que vaya a adjudicar, sino, como dijimos ahorita, a un aspecto sistemático y mucho más amplio. Pero la respuesta es que no hemos hecho las investigaciones nosotros. Quería aprovechar para
comentar, lo puse en el chat nuestro aquí. Hay un artículo que escribí junto al compañero Jorge Lefebvre que se llama La propiedad privada sobre la libertad de expresión. 1, la prensa como negocio, la máquina de fango y el lawfare. Se frizó. Se frizó, pero todavía estamos aquí. Sí, sí. Yo, en lo que Manuel regresa, yo lo que plantearía es que sí hay que hacer un organigrama del lawfare. ¿Quiénes son? Ese organigrama, cómo permea todas las estructuras de poder en el país y conocer, hacer evidente a esas personas, porque en última instancia son personas, seres humanos, dispuestos a esa perversidad y a esa maldad, a ejercer su cuotita de poder para garantizar sus privilegios. Y es importante que nuestro pueblo los conozcamos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? ¿Y cómo están ubicados en esas estructuras? Lo otro que quisiera comentar es que se desprende de todo lo que ha traído Manuel, de que es evidente que lo que se llama lawfare, la persecución judicial y los fake news, las noticias falsas, la mentira en los medios, son hermanas siameses. Son, como decimos en la época mía, pitcher y catcher, ¿verdad? Pitcher y catcher, uno nutre al otro, sostiene al otro en la impunidad, en la violencia verbal, en la violencia del ejercicio del poder de manera con tanta impunidad y con tanta desfachatez. Se sienten tan seguros que no les va a pasar nada, pero la historia demuestra que tarde o temprano los pueblos los alcanzan. Y entonces, fíjense ustedes, vamos a coger Estados Unidos, el gerrymandering en Estados Unidos, que sobre todo el Partido Republicano modificando llamemos las poblaciones, la demografía electoral, logrando limitar la posibilidad de que los negros y los latinoamericanos en Estados Unidos voten, porque entiende que va a ser a favor del Partido Demócrata. Y vemos cómo en la Florida prohíben libros como el de Roberto Clemente, la biografía de Roberto Clemente, el gobernador DeSantis, que pretende ser candidato a gobernador por el Partido Republicano. Como el intelectual Jorge Mafut, intelectual uruguayo que es profesor en la Universidad en la Florida, plantea una persecución sistemática contra el profesorado, la academia progresista y de izquierda en todos los Estados Unidos, donde él plantea que de un 30 a un 35% de esos académicos en las universidades en Estados Unidos son gente de izquierda y gente progresista. Así que hay una ofensiva de tratar de marginarlos, de acallar sus voces en la academia. Es un tipo de lawfare, ¿verdad? Un tipo de los centros de poder en las universidades. Y, por ejemplo, en Puerto Rico, que lo mencionó Manuel, la modificación que se hizo al Código Electoral en el 2011, que hasta el 2011 se permitían las candidaturas coaligadas, compartidas de diferentes partidos, y viendo el PNP sobre todo la tendencia a partir de las elecciones de los resultados del 2012, cómo eliminaron ese derecho constitucional a ese derecho que garantiza la mayor expresión democrática al momento de votar del elector puertorriqueño y puertorriqueña.
Y entonces vemos como en la misma Comisión Estatal de Elecciones se restringen las personas que pueden trabajar, por ejemplo, para el Movimiento Victoria Ciudadana. Se le ha restringido el presupuesto de manera arbitraria e impunemente. Así que son cosas que está permeando a todos los sectores, está restringiendo el margen de democracia en todos los sectores de nuestro país, además en el mundo también. ¿Qué ejemplo más dramático de la Junta de Control Fiscal impuesta por Obama al pueblo de Puerto Rico? Una junta que en la práctica es la que gobierna el país antidemocráticamente, donde el pueblo puertorriqueño no lo ha elegido y donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de ratificar y validar contra todo sentido constitucionalista y de justicia y de democracia la impunidad de la presencia de la Junta de Control Fiscal sobre la vida y destino de nuestro pueblo ahora en el presente y por muchos años por venir. ¿Qué más expresión de lawfare que esa? Violentando el derecho internacional y yo diría todas las expresiones mínimas de decoro ético, de decoro moral que debería regir las relaciones entre los seres humanos y entre los países. ¿Está Manuel por ahí? Estoy aquí, Sí, estoy sí, aquí. él volvió hace ratito. Y sí, me quedé Perdóname, no sabía. ¿Hay algún otro comentario? Sí, hay muchos, hay muchos. Vamos a compartirlos para que Manuel pueda Sí, reaccionar. sí. Eugenio Zavala escribió, tenemos que recordar que el derecho, entre comillas, es un instrumento estructural para organizar el orden constitucional en cada país, sea el que sea. Los sectores que lo controlan son los que determinan a quién va a responder, a los sectores exclusivos del capital privado o al bienestar común de todos sus ciudadanos. Ese fue su comentario. No prendí la cámara porque, por si acaso, estoy teniendo el internet no está muy estable, así que por eso no prendí la cámara. Cómo no, gracias. No sé si quieran comentar a eso, sigo leyendo los demás comentarios. Si quieres léelo, porque estamos, ¿verdad? Estamos de acuerdo, o sea, no hay duda que el derecho es ¿verdad? El Estado es una estructura que está al servicio de las clases dominantes, ¿verdad? Eso nosotros no lo objetamos. Déjame aprovechar para añadir un comentario. Yo dije ahorita que yo no tenía confianza, ¿verdad? En asuntos políticos en la judicatura. Y quiero recordar esto, en el 2020, en noviembre de 2020, hubo una controversia que llevó Victoria Ciudadana precisamente por el problema que había en el escrutinio y el voto adelantado y todo aquello que ustedes recordarán. Hubo opiniones, ¿verdad? La opinión fue mayoritaria de los jueces del PNP. En aquel momento, que ya no está en el tribunal, se retiró, la jueza Anabel Rodríguez puso este comentario en su opinión. Puso, en época eleccionaria, sobre todo, desciende una densa nube de pigmento azul añil y se asienta sobre este tribunal, nublando el entendimiento y discernimiento de la mayoría, ¿verdad? Eso es en referencia evidente a los miembros del tribunal que habían sido nombrados por el PNP. Y Martínez Torres, que es el juez PNP que escribió la opinión, ¿verdad? En respuesta a la jueza Rodríguez, el juez Martínez Torres dijo, las opiniones disidentes de la juez asociada Rodríguez y del juez asociado Colón Pérez no es jurídico, lamentablemente. Y puso en su opinión, que lo pueden buscar quien quiera, un video con Jaldarriba, con el himno del Partido Popular Jaldarriba. Ese es el lugar donde se deciden los asuntos políticos en Puerto Rico. Así que yo estoy convencido de que hay que transformar profundamente este país, esta sociedad, y que las instituciones también hay que transformarlas profundamente para que respondan a los intereses de la mayoría y no a los intereses que han representado
hasta este momento. Si quieres, Cristín, leer algún otro comentario. Sí, Randy Díaz escribió, él mencionó un punto importante, o sea, Emanuel, el papel de los medios de comunicación y cuán atados están a intereses del status quo. La manipulación de la opinión pública en favor de mantener el poder económico están atados unas a otras. En el caso de Lula, fue Globo TV, que es la principal cadena televisiva. En Argentina, Clarín y sus nexos con las juntas militares. Chile, El Mercurio. Colombia, la revista Semana, etc. Más adelante, él también escribió, Randy Díaz, la movilización acompañada de cambios profundos en las instituciones y crear medios alternativos en respuesta a los medios corporativos que son voceros del status quo neoliberal. Estoy totalmente de acuerdo, Cristín. Yo quería Yo precisamente... iba a hacer una pregunta en esa dale. línea, es un poquito como que, pues, ¿cuál es la solución a todo esto? Porque Iba a dar un ejemplo concreto, que ahorita lo mencioné de pasada, pero aprovecho el comentario del compañero, que es muy atinado. Sin duda, Globo TV, el Clarín, el Mercurio y muchos otros periódicos, incluso periódicos que se proyectan medios respetables, han sido partícipes, ¿verdad? Con lo que Humberto Eco llama la máquina de fango, como parte del engranaje del lawfare. Pero ahorita mencioné que en el caso de Venezuela, ¿verdad? Que todavía no se usaba el lawfare, sino que fue exclusivamente máquina de fango, precisamente CNN, Globovisión también en aquel momento, y toda una serie de medios regionales y también internacionales. Eso se contrarrestó por una iniciativa que se llamaban los corresponsales barriales, y no había la facilidad, ¿verdad? Ni la calidad que tienen los teléfonos celulares en este momento, pero sí había cierto acceso a cámaras y a entrevistas, y mientras estaba el mainstream, ¿verdad? Dándola todo el discurso, los talking points, todo lo que querían impulsar, estaba a la misma vez alimentándose de noticias en tiempo real de lo que ocurría en los barrios y de lo que la gente hacía. Y en ese sentido, en aquella época, Indymedia, ¿verdad? Que es también un esfuerzo de medios independientes, tuvo un papel fundamental en ese proceso de rescate. Yo creo que en Puerto Rico hoy día tenemos la ventaja de que precisamente por la concentración de los medios de comunicación en pocas manos, porque son voceros de esos grandes intereses, en Puerto Rico ha surgido una prensa independiente que es vigorosa, ¿verdad? Que también puede tener sus limitaciones dependiendo cómo sean sus fuentes de financiamiento y todo lo demás, que eso es tema para otra tertulia, pero tenemos una prensa independiente vigorosa que tenemos que apoyar, ¿verdad? Yo creo que ahorita mencioné a Marea Ecologista, que es una publicación que lleva, o un medio que lleva apenas 7 meses y que hoy se divulgó que tiene un apoyo del 3.5% de la gente que lo escucha, ¿verdad? Ahí, así que eso es importante que esté, pero hay otras que llevan más tiempo también y que han llevado, además de reportajes investigativos, pleitos para tener acceso a información, como es el Centro de Periodismo Investigativo. Hay otros reporteros y medios independientes. Sandra Rodríguez Coto tiene sus publicaciones. Hay revistas de análisis, como mencioné ahorita, Momento Crítico, está Bandera Roja, periódicos regionales que aunque también pueden tener cierta influencia, quizás dependen menos de todo este entramado, pero yo creo que se ha abierto paso toda una serie y menciono, ¿verdad? Sí, quizás los más conocidos. Hay muchos otros esfuerzos importantes también de prensa independiente. Quizás no producen periódicos necesariamente, pero producen noticias de una perspectiva distinta. Puede ser Internews, una de ellas. Hay esfuerzos que yo creo que responden a eso, a la disponibilidad que hay a través de las redes sociales y los medios de comunicación, y sobre todo del compromiso real con contrarrestar la propaganda con información certera y veraz. Eso intentamos gracias. aquí humildemente. Sí, pues vamos a leer otro. Eugenio Zavala escribe: la libertad de prensa
ha sido tan maltratada en las últimas décadas que vivimos acostumbrados al delirio. En el mundo de la comunicación social, la inmoralidad tiene un nombre propio a la vez que muy común: manipulación. Esta se ha convertido en un abuso de las oligarquías de los medios de comunicación con el interés de una postura preferida al gobierno o sistema de turno. Por su agresividad características, son una amenaza a la libertad de expresión comunitaria de los pueblos, crean una falsa conciencia, imposibilitando así el diálogo serio sobre los asuntos importantes en el país. Sarna con gusto no pica, pero no deja de ser sarna. De acuerdo también, yo creo que nosotros ha habido tantas cosas recientes en un periodo relativamente corto de tiempo que nos ha permitido ir develando, ¿verdad? Todo ese entramado. El caso de Sixto George, ustedes recordarán el caso judicial contra Sixto George Federal, reveló un esquema de manipulación mediática de vínculos directos con el gobierno, con el Partido Nuevo Progresista, y nosotros no podemos ser tan ingenuos como para pensar que Sixto George era el único. Nosotros sabemos que esos esquemas existen, que tiene que haber muchos otros Sixto George mucho más sofisticados y a unos niveles, ¿verdad?, más altos, pero precisamente de eso se trata, de tener este tipo de discusión y de ser críticos. Lo más importante de todo esto es que hay que ser críticos con la información, críticos y críticas con la información que recibimos. No importa que sea incluso de las fuentes más cercanas a nosotros o que comparten quizás nuestra línea o lo que fuera. Hay que ser toda la información que nosotros tengamos, mirarla con ojos críticos, sobre todo porque vimos la manipulación mediática. Ahorita se me olvidó un medio importante independiente que lleva muchos años y que muchos de nosotros leemos, que es Claridad, ¿verdad? Un semanario importante que presenta una perspectiva distinta, que se ha destacado precisamente por, también en su momento, por llevar pleitos para tener acceso a información, y ha sido de verdad sigue siendo un periódico, ¿verdad? Un medio, un semanario que es distinto y que nos permite, ¿verdad?, tener acceso a información que no está disponible en otros lugares. Correcto. Estoy de acuerdo. Tenemos más comentarios, no sé si quieren que continuemos. Mira, yo más? una observación y quisiera que Manuel reaccionara, porque yo, volviendo al intelectual uruguayo Jorge Mafut, él en un escrito que yo estuve leyendo hoy en Rebelión, él dice que el neoliberalismo está siendo sustituido por el neofascismo y da como ejemplo como un sistema agotado, ¿verdad?, que ha aumentado el despojo y la desigualdad y el beneficio obviamente de unos pocos. Pero él da el ejemplo de cómo Macri, expresión del neoliberalismo, está siendo sustituido en Argentina por Milei, un fascista, como alternativa presidencial. ¿Verdad? Como un ejemplo así. Yo lo traigo porque creo que hay elementos neofascistas que acompañan al lawfare. Hay unos elementos neofascistas en términos de una cultura totalitaria, antidemocrática, de extrema derecha, de violencia institucionalizada, ¿verdad? En el discurso de intolerancia violento, apabullante. Y creo que, por ejemplo, Tomás Rivera Chatz es un gran ejemplo de eso en Puerto Rico, ¿verdad? De un discurso neofascista y con sus acompañantes. Y no sé qué pienses de eso, ese vínculo. Ahí el ejemplo claro, ¿verdad?, quizás más evidente de eso es Bolsonaro, ¿verdad?, en Brasil. Bolsonaro tiene la retórica más antagónica a los intereses de las mayorías que uno pueda expresar, ¿verdad?, esperar. Es un defensor de la dictadura militar abiertamente, es una persona que impulsaba el odio y el prejuicio, pero ahorita, ¿verdad?, hablábamos y hemos hecho este análisis desde el punto de vista de la democracia liberal. La democracia liberal, ¿verdad?, que es
el gobierno que promueve el sistema capitalista, ¿verdad? El imperialismo norteamericano promueve esta democracia liberal. Pero el capitalismo ha tenido periodos en los que no ha favorecido necesariamente la democracia liberal, ¿verdad? Pensemos en los periodos de entreguerras en el siglo pasado, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. El capitalismo coexistió perfectamente con los nazis en Alemania, con Mussolini en Italia, ¿verdad? Con Franco en España. Y no hay duda que el modelo de gobierno que va a surgir va a ser aquel que responda a los intereses de las clases dominantes. Si la democracia liberal se agota desde el punto de vista del capital, no hay duda que van a apostar por otros modelos, como es el modelo de Bolsonaro en Brasil, ¿verdad? Que no es formalmente sigue teniendo la democracia liberal, pero se concentraron en la figura del presidente, en la presidencia de Bolsonaro, una serie de poderes que no tenía anteriormente. Así que hay que estar alertas a todas estas corrientes posfascistas y neofascistas, incluyendo la presidencia de Estados Unidos, ¿verdad? Bajo Trump, que alguna gente plantea, los defensores de la democracia liberal y sus limitaciones plantean que eso era como un asunto excepcional o una aberración, y hay autores como Enzo Traverso, como Daniel Tanuro, que plantean que Donald Trump es la consecuencia inevitable de la decadencia del imperialismo norteamericano, ¿verdad? No es una cosa excepcional, veremos muchos Trumps, y los estamos viendo, ¿verdad? Vemos la versión civilizada de Trump, que es Ron DeSantis en Florida, ¿verdad? Imagínense, esa es la versión civilizada de Donald Trump. Y como eso van a surgir, así que tenemos nosotros, ¿verdad? La gente que está comprometida con la libertad, con la democracia, con ampliar los derechos democráticos, estar alerta ante esas amenazas que en Puerto Rico también tienen sus portavoces, y yo creo que se encarnan en el proyecto Dignidad, ¿verdad? Ese es aunque hay manifestaciones, como tú decías, de gente como Rivera Schatz y Gregorio Matías, mismo José Luis Dalmau del Partido Popular, que tienen expresiones protofascistas en algunos temas, la realidad es que esos partidos todavía no predomina necesariamente en el partido, entre la gente, esas ideas. Sin embargo, Dignidad sí lo ha dicho abiertamente. La Dignidad es una oferta de neoliberalismo limpio. Ellos proponen un neoliberalismo sin corrupción. En todo lo demás son, ¿verdad?, retrocesos y básicamente el mismo programa. Pero tenemos que estar alertas porque tenemos que ser conscientes que este sistema en este momento a las clases dominantes les conviene la democracia liberal, pero en la medida que sea contradictorio con su proyecto, tranquilamente van a impulsar el gobierno que les convenga hacia la derecha. Sí. Tengo una última pregunta que hizo Rafael Sola, y creo que con eso podemos ir cerrando. Que dice: el carpeteo sufrió una derrota con el caso de David Noriega. Te pregunto, ¿no constituye ese caso una esperanza para erradicar otros casos similares? Sin duda, eso fue una victoria importante, ¿verdad? El pleito que presentó David Noriega, producto de una investigación en la Asamblea Legislativa. De igual manera, pienso que esos son temas para otras tertulias. Hay que mirar precisamente la forma en que han ido limitando la posibilidad de las llamadas minorías en los cuerpos legislativos para hacer ese tipo de asuntos, ¿verdad? Han cambiado las facultades que tienen las delegaciones, incluso les quitan, los sacan, los remueven, ¿verdad? Hacen lo que le da la gana básicamente en esos espacios. De igual manera, en otros foros. Yo creo que las investigaciones que se hicieron en torno y todo esto, ¿verdad? Tengo que decirlo, surgió producto de las investigaciones que se hicieron por el Cerro Maravilla, ¿verdad? Y es que se comienza a salir que había una división de inteligencia, que en la división de inteligencia de la policía había todas las carpetas, se presenta el pleito para que no las destruyeran porque pensaban destruirlas, se emite una orden de interdicto permanente prohibiendo esa práctica que hoy la vemos digitalmente en las manifestaciones. Hoy vemos a los policías grabando abiertamente las manifestaciones bajo otros pretextos. Yo no pierdo la esperanza, ¿verdad? Yo lo que no me hago es de mucha ilusión de que precisamente por la decadencia y la descomposición del bipartidismo, del ELA y de sus instituciones, estamos en un momento que no veo con demasiada, como dije, ilusión,
posibilidades de prevalecer, aunque puede haber distintas, ¿verdad? Puede haber excepciones. Yo sí creo, y esto sí me da mucha esperanza, que cada día es más la gente que se convence que hace falta un cambio profundo en Puerto Rico y que están comprometidas con ese cambio profundo que Puerto Rico necesita. Y en la medida que eso se logre, no estoy diciendo que todo va a ser sencillo, ¿verdad? Pero en la medida que logremos esos cambios, que vamos a enfrentar estas ofensivas quizás desde otras posiciones porque vamos a tener más participación en el gobierno, tenemos que impulsar los cambios radicales que necesitamos para que pueda haber esos casos, ¿verdad? Insisto, yo creo que que todavía existe la posibilidad de obtener victorias importantes a nivel judicial, que es cuando se trata de derechos y libertades democráticas, es más la posibilidad de que puedan prevalecer, como fue el caso de las carpetas, pero que en la medida que se vincule a aspectos políticos, en la medida que las demandas y los reclamos pongan en riesgo o revelen los intereses que están detrás de los que nos han gobernado durante muchos años, las posibilidades de prevalecer en acciones como esas se reducen. Pues, Cristina, ¿hay algún otro comentario? Bueno, hay un comentario de Eugenio Zavala, escribe: la utilización del fascismo por las clases dominantes ante el temor de que sus poblaciones asuman mayor participación en sus derechos económicos en la democracia y puedan retar el control absoluto de sus privilegios. Un pueblo alerta con conocimiento y conciencia de justicia lo va descubriendo. Así. Pues muchas gracias a Eugenio, a Randy y a Rafael Solá y a los demás tertuliantes que se conectaron. Yo quería seguir un poquito la línea última de Manuel en el sentido de qué hacer, ¿verdad? Esa pregunta siempre hay que hacérsela y contestarla, intentar contestarla colectivamente. Y este pueblo, con su nivel de conciencia y con el historial heroico que tiene de tener vocación de corcho, siempre se mantiene a flote, se ha mantenido a flote y resurge. Ahora mismo está labrando múltiples luchas comunitarias, sectoriales, que tienen mucha validez a escala sobre todo municipal y de los sectores, muy reconocidas y validadas. Seres humanos muy respetados, que tienen mucha ascendencia entre esos sectores con los cuales conviven de manera natural como el pez en el agua. Y ahí está la posibilidad de una unidad de esas fuerzas vivas existentes ya, que tienen mucha valentía, mucha sabiduría individual y colectiva, para crear una gran alianza de país que realmente haga realidad la consigna de que solo el pueblo salva al pueblo. Y vamos en buen camino. Nosotros tenemos que tener siempre una infinita optimismo con relación a nuestro pueblo al cual pertenecemos. Y nuestro pueblo siempre se ha buscado expresiones de diversas, incluyendo formas noveles de expresión política últimamente, que han tenido éxito electoralmente en corto plazo. Y vamos por más. Y en la medida que como pueblo unido en alianza vamos a ser una fuerza arrolladora y vencedora en lo que nos propongamos, sea en la dimensión electoral, en las luchas sociales, comunitarias, culturales y políticas de todo tipo. Manuel, verdaderamente te agradecemos la riqueza de tus planteamientos, el esclarecimiento, el elevar nuestra conciencia, ¿verdad?, individual y colectiva, y contamos contigo para otra ocasión. Con muchísimo Gracias, Manuel. Y entonces informarle a nuestra gente que la próxima tertulia, la 75, es el jueves 15 de junio. Así que los esperamos, y un aplauso virtual para Manuel. Y muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias, Cristín. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches.